Eh, entonces voy a darle la palabra a Cristian para que iniciemos. Bueno, pues muchas gracias. Es para mí nada, un gusto poder saludarlos. Mi nombre es Cristian Rubiano y hoy estamos aquí junto con Laura Rodríguez. Queremos invitarlos a desarrollar un taller que estaba titulado en la programación como Enseñando con el Cuerpo, Emociones y Educación. Y que es un taller, digamos, que hemos gestado, que queremos como presentar a partir de un proyecto que se llama Pensando con el Cuerpo. Entonces, un poco lo que nos gustaría hacer es como comentarles qué es eso de Pensando con el Cuerpo, en qué es lo que hemos estado trabajando, quiénes, de qué manera. Y a continuación, pues quisiéramos realizar justamente, ¿no? Como un ejercicio, un taller, una interiorización de esta reflexión desde lo que podríamos denominar como una perspectiva somática. Laura estará acompañándonos como dirigiendo este taller, este ejercicio. Y yo, bueno, voy a presentarles como esta parte inicial y también quisiera como poder al final que saquemos como algunas conclusiones. En la medida de lo posible, para todos aquellos que sea posible, me gustaría invitarlos a que puedan encender sus cámaras. Me gustaría que nos pudiéramos ver. Hola, Susana. Hola, Constanza. Hola a todos. Bueno, gracias. Y bueno, esto va a ser importante porque vamos a hacer pues un taller corporal y pues es fundamental que nos podamos ver. Hola, Luis, ¿qué tal? Bueno, muy bien, ahí vamos, ahí voy viendo cada vez más rostros. Bueno, lo primero que quisiera decirles es de dónde venimos. Nosotros trabajamos en la Universidad del Rosario, Bogotá, Colombia, particularmente en una oficina que se llama Frónimos, que es el Centro de Formación en Ética y Ciudadanía. Y allí, junto con otras instancias, algunas de ellas aparecen acá, hemos estado trabajando y pensando un proyecto, desarrollando un proyecto que es Pensando con el Cuerpo. Y es un proyecto orientado al tema de la enseñanza de la ética que concebimos como una cosa pues sumamente retadora. Digamos que al pensar en los propósitos de la enseñanza de la ética, hay varios, digamos, que salen como a la luz. Por un lado, la idea de desarrollar la capacidad de juicio. Esa es como una idea muy tradicional en la formación ética y que tiene que ver un poco como con la toma de decisiones, ¿no? Enseñarle a las personas a deliberar. Allí, bueno, dinámicas como el análisis de caso, ¿no? Son como típicas en este tipo de procesos. Y nos parece pues que ese es un asunto fundamental de la formación ética. O sea, sin duda la formación ética tiene que ver con tomar decisiones y en la medida en que aprendamos a deliberar mejor, a conocer distintas doctrinas morales, seguramente a estudiar también los códigos deontológicos en las profesiones, como que todos esos elementos pues sí contribuyen al desarrollo de competencias comunicativas, a comprender marcos normativos. Todo esto es muy importante. Pero un poco lo que sentimos es que si bien esa es como la manera de pronto que tradicionalmente se enseña la ética, está muy bien, pero de pronto hacen falta pensar otros elementos. Y allí es donde al pensar el tema de la acción moral, hemos querido como trabajar en tres grandes áreas. El tema de la sensibilidad, el tema de la deliberación y el tema de la motivación. Eh, digamos que esto del análisis de caso es como una estrategia típica de los enfoques deliberativos y apunta a un propósito importante de la ética que es desarrollar nuestra capacidad de juicio.
pero hacen falta otras cosas. Entonces, el tema de la sensibilidad, un poco como para ir como entrando en materia, lo que diría es, tiene que ver con los sentidos. El tema de la sensibilidad nos habla de la percepción, nos habla de los sentidos, nos habla, perdón usar la misma palabra, pero de qué tan sensibles somos a las cosas. Y un gran reto, digamos, pues de la formación ética es que de repente a veces no somos tan sensibles a las cosas de pronto como debiéramos. Es posible que cosas que deberían generarnos indignación, preocupación, de repente puedan no hacerlo. Y seguramente al interior pues de comunidades en las que hay como una violencia cotidiana o, no sé, el caso de Colombia y una larga historia del conflicto, eh, pues como que la sensibilidad se ve afectada y de repente de pronto recuperando una idea, por ejemplo, que describía Adorno, Teodor Adorno, al analizar cómo las comunidades en guerra, las sociedades se pueden volver como más frías, por decirlo de alguna manera. La frialdad. La frialdad como un rasgo del carácter y la frialdad de pronto un poco como ese asunto de que ya no nos interpelan las cosas, como que no nos damos cuenta de pronto del problema, se naturalizan, si se quiere. Y eso, bueno, nos hace pensar el tema de la enseñanza de la ética para reflexionar también sobre cómo desarrollar y cómo cultivar la sensibilidad. Cómo trabajar en una disposición de apertura para que las cosas que ocurren nos interpelen, nos llamen a la acción y de repente no para que se naturalicen. De pronto, cómo hacer que, no sé, un fenómeno, por ejemplo, como el de la corrupción no parezca algo como tan habitual, sino genere como alguna suerte de choque moral. Cómo cultivar la sensibilidad, cómo estar, cómo ser menos fríos y estar como más atentos a lo que ocurre. Y bueno, se vuelve un reto pedagógico. Un poco la cuestión es que uno puede como sensibilizar a las personas, de repente allí los lenguajes del arte puedan ser muy importantes, el uso de testimonios, por ejemplo, el uso de distintas narrativas, los juegos de roles también como que contribuyen mucho a eso, pero uno puede tener personas sensibles y puede enseñar a deliberar, eh, cultivar la capacidad de juicio, pero eso no significa necesariamente impacte la acción. Entonces, claro, el tema de la ética tiene que ver con que tomemos decisiones, tiene que ver con que seamos sensibles a los problemas y demandas morales que se presentan alrededor, pero fundamentalmente pues tiene que ver con cómo actuamos, con los móviles de nuestra acción. Y puede ser que el tema de la integridad de repente sea una división entre estos elementos. O sea, como que la integridad un poco sí tiene que ver con que uno pues como que actúe realmente en concordancia con lo que dice, con lo que cree, etcétera. Pues la cuestión acá será cómo trabajamos la motivación. ¿Por qué? Pues porque usted le puede enseñar, no sé, yo doy clase en una facultad de medicina. Usted le puede enseñar los principios de la bioética liberal a los médicos, les puede enseñar el código deontológico y la importancia del consentimiento informado para preservar la autonomía del usuario. O sea, les puede dar como todas las razones deliberativas, los puede sensibilizar, pero el hecho de que uno sepa lo que debe hacer no significa que necesariamente lo haga. De repente no está la motivación. Y al pensar en los móviles de la acción moral, eh, nos hemos acercado, nos ha dado como cierta guía, en particular el tema de las éticas del cuidado. Sobre ese tema va a hablar, o digamos, tiene que ver también el taller que va a desarrollar Laura.
Pero la cuestión un poco es, pues sí, la deliberación, las doctrinas morales están muy bien, pero debemos tratar de trabajar también las emociones y los sentimientos morales ligados a las acciones. Puede que sea allí donde estén muchos de los elementos como problemáticos en una democracia, el tema, por ejemplo, de las emociones políticas, ¿no? ¿Qué pasa si en una democracia lo que hay es ira, eh, orgullo, envidia entre unos y otros? ¿Qué pasa si eso se toma el ámbito de lo político? ¿Qué pasa si eso está unado a procesos de exclusión o de violencias estructurales? Pues como que las emociones son muy importantes para la formación ética, para la formación democrática, en última instancia también como para la formación para la paz, ¿no? Grandes eventos de violencia, de estallidos, tienen que ver mucho con las emociones políticas, con las emociones del momento. Entonces, pensar, por ejemplo, en el marco de la protesta social, ¿qué pasa cuando se difunde un video de alguien que muere en un procedimiento policial donde hay exceso de fuerza, uso extremo de la fuerza? Pues, ¿qué pasó hace un año en Colombia, no? Pues, redes sociales, mucha indignación, mucha ira, muchas emociones en el ámbito político y grandes fracturas que llenaron de violencia la protesta y que terminaron en la quema, si recuerdan, como de 40 centros de atención inmediata, ¿no? CAIS, que son estos espacios en los que está la policía. Entonces, eh, las emociones en lo político y las emociones también en el ámbito personal, eh, para no pensar de pronto como en un enfoque tal vez más clásico que hay que dejar atrás las pasiones y decidir con la razón, sino entender que las emociones son un elemento fundamental del proceso deliberativo. Y que debemos tenerlas presentes en la toma de decisiones, no dejar pues que tomen la decisión por nosotros, sino que nos acompañen. Entonces, en resumen, eh, trabajamos en un centro de formación en ética. Nuestro propósito es como promover la ética en la universidad. Eh, hemos desarrollado un programa de ética transversal y hemos querido trabajar estos tres ejes: sensibilidad, deliberación y motivación, como elementos que nos pueden ayudar a, pues, como promover la ética. Y ahí como que nos enfrentábamos con una cosa muy particular y era este tema de los valores, ¿no? Cómo formar en valores. Eh, y de los valores, digamos, se habla en todas partes, ¿no? La universidad habla de unos valores que promueve, en las ciencias médicas igual, en la democracia se habla de valores, en los colegios está la semana de los valores y la gente habla de la solidaridad, del respeto, de la equidad. O sea, es un discurso que está como muy presente, pero un poco lo que veíamos es que los valores de pronto a veces se vuelven en el ámbito pedagógico como elementos muy abstractos, sobre los que reflexionamos, deliberamos, definimos, es decir, a los que nos acercamos en muchos sentidos a partir como de herramientas lingüísticas, pero que no necesariamente se convierten en móviles o en lo que caracteriza la acción de las personas. Es decir, podemos pasar la tarde hablando de honestidad en un colegio, pero igual de pronto en la clase siguiente se presentan plagios. Así sepamos bien qué es la honestidad. Entonces, ¿cómo trabajarlos? Teníamos como esa pregunta, esa gran duda, es una duda con la que seguimos presente, pero hemos tratado de hacer una apuesta y hacia esa apuesta va este taller. La apuesta tiene que ver con comprender los valores como competencias complejas, eh, y al pensarlos como competencias complejas, eh, pensar lo que puede significar desarrollarlos como si se tratara de hábitos. Es decir, como que uno no, pues no es autónomo en la medida en que sabe qué es la autonomía para Kant,
sino que de repente pues es autónomo en la medida en que continuamente se ejercita en prácticas de autoconocimiento, en toma de decisiones, en la medida en que es crítico consigo mismo, o sea, en la medida en que eso es como un hábito. Pero entonces, ¿qué competencias específicas, por ejemplo, están involucradas en un valor como la autonomía? ¿O qué competencias específicas están involucradas en un valor como la solidaridad? Esa es como una pregunta, digamos, allí que subyace. Eh, y para tratar de responderla, pues nos hemos embarcado en un proyecto que se llama Pensando con el Cuerpo. Eh, es un proyecto en el que participan varias instancias de la universidad, pues participa el Centro de Ética que les había mencionado, pero participan otros aliados, digamos, muy importantes. Quisiera empezar con el Laboratorio de Educación Somática del programa de fisioterapia. Y ese va a ser un tema central, digamos, para nosotros en este taller, la educación somática. ¿Qué es? Es un concepto, educación somática, que se desarrollan en los años 60, particularmente un señor llamado Thomas Hanna, eh, y que tiene que ver con procesos educativos que tratan de pensar al cuerpo no en tercera persona, sino en primera. Entonces quisiera dar un ejemplo. Nosotros podemos estudiar anatomía en tercera persona, donde el cuerpo es un objeto. Entonces podemos ir al anfiteatro, por ejemplo, y ver los cuerpos. Bueno, ya no porque ahora con los anfiteatros hay mucho tema, ¿no? Pero podemos ir a los modelos o a las laminillas del libro. Ahí estamos como viendo el cuerpo como desde fuera, un poco como en tercera persona, está muy bien, nos ayuda a comprender muchas de sus estructuras, funcionamientos, etcétera. Pero nosotros también podríamos estudiar anatomía en primera persona. Y podríamos hacerlo, por ejemplo, identificando diferentes partes de nuestro cuerpo en el movimiento guiado. Por ejemplo, lo que se hace en una práctica como la de yoga. O en una práctica como la de Tai Chi o Feldenkrais. Esos son técnicas corporales, técnicas somáticas en las que se guía el movimiento y las personas reconocen, por ejemplo, partes de su cuerpo y tienen importantes aplicaciones terapéuticas. En realidad, la somática dentro del ámbito de la fisioterapia es como una línea de trabajo para hacer frente a problemas motores, a problemas sensoriales a partir de terapias de movimiento. Pero el hecho es que esto que emerge en el ámbito terapéutico pues tiene como una gran potencia pedagógica y lo dejaría por el momento con esta idea, ¿no? El cuerpo no en tercera persona, sino el cuerpo en primera persona. Si nosotros, por ejemplo, pensamos la autonomía y decimos que la autonomía tiene que ver con la reflexividad, con volver sobre nosotros mismos, pues deberíamos señalar que eso no puede ser solamente un proceso discursivo, no sé, como la meditación cartesiana, como que vuelve sobre sí, sino que debe ser un proceso, por ejemplo, experiencial, de en qué medida el movimiento del cuerpo me puede llevar a la reflexividad. Y ahí podríamos pensar, por ejemplo, la respiración. Cuando nosotros respiramos conscientemente e intentamos respirar, por ejemplo, no torácicamente, sino con el abdomen, y tratamos de respirar en ritmos y hacemos ciclos, bueno, cuando uno hace una respiración consciente, ese es un proceso de reflexividad. Uno está volviendo como sobre su propio cuerpo, sobre sí mismo, está como experimentándose y ese puede ser el inicio de una práctica de transformación. En este proyecto también participa el Semillero de Cuerpo, Género y Salud del programa de Antropología y una oficina que se llama WR Emotion, que es un centro de educación emocional. El hecho es que hemos empezado entonces a reunirnos
para tratar de pensar qué significa enseñar ética desde el cuerpo y hemos hecho pues como varios experimentos. Quisiera dar un ejemplo, la danza. Una danza arreglada, estar con el otro de la mano. El tango, por ejemplo. Eh, Cuando uno baila con alguien, como que uno no le dice, bueno, ahora a la izquierda, ahora a la derecha, ahora adelante, ahora atrás, ¿no? Como que eso se acalla mucho, sino que uno realiza diferentes balanceos de peso y eso le dice cosas a la persona, la tensión de las manos, la inclinación y uno empieza a moverse con el otro. Es una experiencia comunicativa muy profunda el baile, pero como que no es preponderantemente lingüística, sino que es más bien experiencial, es corporal. Pero la cuestión es que cuando uno realmente entra en esa comunicación con el otro y se puede mover junto con el otro en un espacio, eh, no porque se hablan, sino porque están tomados de la mano y perciben sus signos, como que todo el tiempo lo que la gente está haciendo un poco es recibir del otro, ¿no? Como abrirse a los signos del otro, entregarle, encontrar como una mediación. Y esa puede ser, por ejemplo, una experiencia como muy plástica de algo como la empatía. Eh, la empatía, digamos, proyectiva, uno dice, no, como imaginarme en el lugar de la otra persona, bueno, es todo un tema. O cuando uno baila, uno está haciendo un poco eso. Se pone en el lugar del otro para poder moverse con él y en la medida en que lo hace mejor, mejor se logran mover juntos. Eh, si uno baila y lo logra o no lo logra, porque las dos cosas son formativas, de todas maneras va a haber como plastificado, va a haber como experimentado un elemento importante para el cultivo de la relación con el otro. Y en ese sentido, pues la danza puede ser una buena forma de enseñar ética. Eh, por aquí esta es una foto, la foto de la derecha, en un proceso de juego de roles, en un espacio en Bogotá que se llama Fragmentos, que es probable que algunos conozcan, sé que hay personas de varios países. Eh, Fragmentos es un lugar de memoria, el piso que ustedes ven se construyó con la fundición de las armas entregadas por las FARC. Y bueno, es un espacio de memoria y creación y arte. Y bueno, el hecho es que ahí hacíamos como un experimento con con una exposición que llevaba como los pesos de los disfraces, los pesos como de los guerreros, distintos tipos de armaduras, unos juegos de roles sobre la guerra, pero en última instancia, por ejemplo, el peso de lo que se llevaba, como que corporalmente luego invitaba a reflexionar sobre lo que podía ser como el peso de la guerra o el peso de la violencia. Estos dos son simplemente como un par de ejemplos, un par de metáforas como para tratar de explicar qué es como lo que queremos hacer. Lo que tratamos de decir es en el movimiento, en el uso del otro tipo de lenguajes, de la distancia, de los gestos, eh, podemos encontrarnos con el otro y tal vez desarrollar experiencias que generen hábitos de transformación. Eh, Hay un documento, un texto que nos gustaría, pues, digamos, dejarles, compartirles. Es una pequeña reflexión, es esta, la voy a compartir por acá, en el que mostramos de qué se trata. Se llama Pensando con el Cuerpo, Educación Somática para la Formación Ético-Emocional. Lo voy a dejar aquí por el chat, el link. Eh, pero un poco lo que hemos tratado de pensar es una ruta de competencias específicas que se pueden trabajar a través del movimiento, de experiencias somáticas que realmente pues agrupa una gran cantidad de técnicas y que de pronto nos pueden ayudar a pensar mejor qué es eso de una buena vida, qué es eso del autocuidado y qué es eso del cuidado con los otros. Eh, Quisiera cerrar, ahora voy a volver a esto de las consideraciones finales después del taller,
pero quisiera cerrar con esta diapositiva y darle paso a Laura para que esto que estamos pues como discutiendo podamos tratar de experimentarlo. Eh, pero quisiera cerrar diciendo que como manera de resumen, como que la educación somática es pues una perspectiva que agrupa distintas técnicas, como les decía, yoga, tai chi, Feldenkrais, río abierto, danza, movimiento consciente, eh, pero que también nos permite un poco darle entrada como a los lenguajes del teatro, a los lenguajes de la danza, algunos lenguajes de las artes, eh, y pensar que en el movimiento aprendemos cosas sobre nosotros. Pensar que en el movimiento podemos reflexionar, podemos comunicarnos mejor, podemos fortalecer nuestras competencias comunicativas, eh, pensar que de pronto podemos ahondar en nuestra conciencia somática, que la entendemos como la conciencia sobre las relaciones que nos constituyen. Ahora en la mañana, en la mesa de clima, pues decían, claro, ¿no? Que somos, pues somos cuerpos. De pronto somos muy herederos tal vez a veces en ciertos sectores de una visión cartesiana y de repente parece que somos mentes y hacemos un hipercultivo del intelecto, pero somos cuerpos, o sea, ese es no es el vehículo, porque no es como que nos subamos a nuestros cuerpos, sino es un poco lo que somos, pero no somos cuerpos en un espacio vacío, somos cuerpos en un territorio, sin duda. Somos cuerpos entonces en una historia, y tal vez la conciencia somática es eso, es como darnos cuenta de lo que somos, de las relaciones de interdependencia que tenemos con los otros, pero también con el entorno, con la naturaleza, ver un poco que todo está conectado. Nuevamente la cosa más evidente de eso es la respiración, ¿no? Algo entra, algo sale, algo recibo, algo doy, y eso es lo que mantiene la vida, la relación con la exterioridad. Si ese vínculo se cierra, si la línea respiratoria se cierra, nos morimos. Y esa es la más evidente, pero pasa lo mismo con otras, ¿no? La alimentación. Algo recibo, algo doy, el cuidado, algo recibo, algo doy. Es decir, nosotros somos como un cuerpo en el mundo, pero constituido por una serie de relaciones. Y la conciencia somática, que es conciencia corporal a través del movimiento, busca que nos demos cuenta de esas relaciones para gestar prácticas de autocuidado. Eh, Queremos que esto sea más un taller que una charla, entonces lo voy a dejar por allí, pero un poco pues la invitación a que en este taller, pensando en eso, nos permitamos experimentar algunos ejercicios, eh, y que miremos cómo eso nos dice cosas sobre nosotros que nos puede ayudar a trabajar valores importantes para la formación ética. Y bueno, lo voy a dejar por allí para no quitarle más espacio a Laura. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, antes que nada quisiera invitarles por favor a poner sus cámaras, dado que es un taller y estamos hablando del cuerpo, como les decía Cristian, pues que esta sea la oportunidad para generar un espacio de encuentro y también de cuidado. Muchas gracias Luis, muchas gracias Constanza, muchas gracias Susana. Invito al resto de personas a unirse con sus cámaras, un poco como a que nos encontremos. Gracias, Wilson. Listo. Gracias, Trinidad. Lo primero que les voy a pedir es que, pues yo sé que tal vez llevamos mucho tiempo frente al computador, entonces vamos a ponernos de pie. Yo veo a Wilson súper acomodado, pero bueno, disculpar a Wilson, vamos a ponernos todos de pie. Cristian, porfa, ayúdame con la música.
Súper. Entonces vamos a empezar sintiendo nuestros pies en el piso. Si pueden estar descalzos y descalzas, perfecto, maravilloso. Vamos a sentir cómo hacen contacto nuestros pies con el piso. Vamos a cerrar los ojos, cierra tus ojitos. Y vamos a empezar a respirar. Nota con los ojos cerrados que hay a tu alrededor. Si puedes distinguir alguna temperatura, algún sonido distinto al de la música. Siente cómo ingresa el aire a tu cuerpo. Y vas a intentar llevarlo hasta la parte baja de tu abdomen. Como si quisieras hinchar tu abdomen. Imagina que tu abdomen es un globito y lo estás inflando y desinflando. Intenta no subir los hombros, es con el abdomen. Solo el abdomen. El abdomen se infla y se desinfla. Eso es. Y ahora vas a empezar a sentir las plantas de tus pies. Vamos a hacer un escaneo corporal, empezando por tus pies. No necesitas abrir los ojos, solo lleva tu atención a tus pies. A ese punto de apoyo que nos sostiene todos los días. ¿Cómo está ese punto de apoyo de tu cuerpo? Fíjate en cada dedito del pie. Muévelos, siéntelos. Lleva la atención a tus tobillos. Y empieza a subir por tus piernas, por tus canillas, tus pantorrillas. De pronto hay alguna molestia, algún dolor, de pronto llevamos mucho en la silla. Revisa cómo estás. Vas a subir por tus rodillas hasta tus muslos y contramuslos. Lentamente llega a tus caderas, a tus glúteos, a tus genitales. Sube a tu abdomen, cierra tus ojos. Revisa cómo está tu abdomen, de pronto está tenso. De pronto te está diciendo algo tu abdomen. De pronto que no has comido. O de pronto que comiste mucho. ¿Qué te dice tu abdomen? El alimento también es una relación con el mundo. Lleva tu atención a tu pecho, a tu espalda baja. Revisa cómo está tu postura, cómo se posiciona tu espalda en el espacio. De pronto estamos muy erguidos o de pronto no.
De pronto estamos encorvados. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu espalda? Ve a tus hombros mientras respiras. Revisa tus brazos. Pasa por tus codos, tus antebrazos, tus muñecas, tus manos, cada uno de tus dedos. Ahora ve a tu cuello. Respira. Finaliza con tu nuca, con tu cabeza y tu rostro. Eso es. Sin abrir los ojos, vas a llevar tu atención a ese lugar que de pronto hace rato no sentías de tu cuerpo. Y vas con tus manos a tocar ese lugar, como dándole un masajito. De pronto no nos acordábamos que teníamos espalda alta, hombros, o de pronto hay un dolorcito, una molestia en el cuello. Cada vez que respiras, imaginas que el aire llega a ese lugar. Si necesitas moverlo, presionarlo suavemente, sacudirlo. Tu cuerpo va a ir diciéndote qué necesitas hacer con esos lugares. Si necesitas involucrar varias partes del cuerpo. Si notas una necesidad de moverte. Hazte responsable de ese movimiento. Responde ante esa necesidad que es solo tuya. Solo tú puedes decidir qué hacer con ese movimiento, con esa necesidad del cuerpo. Si necesitas expandirte en el espacio o hacerte tal vez muy pequeño o pequeña, tal vez estirar, tal vez moverte en el espacio. Reconócete en ese espacio. De pronto notes una nueva relación con él, de pronto con tu escritorio. Con tu computador. Con la cámara, de pronto no te habías visto si abriste los ojos. Reconócete también en los espacios virtuales. Ahí también estás. Y en ese espacio de cuidado por tu propio cuerpo, vas a pensar qué significa para ti ser autónomo o autónoma. Hacerte responsable. Decidir por ti mismo o por ti mismo. ¿Qué significa? ¿Dónde lo pondrías en tu cuerpo, en tu espacio?
Puedes posicionarlo tal vez en algún objeto de tu espacio o en alguna parte de tu cuerpo. Vamos a hacer un pequeño juego, dejar de movernos. Vamos a pensar en cómo con nuestro cuerpo hacemos una escultura. Podemos decidir si esa escultura se mueve o si esa escultura no se mueve. Y vamos a intentar representar lo que para nosotros significa autonomía. ¿Listo? Vamos a representar con nuestro cuerpo la autonomía. ¿Cómo se la imaginan? ¿Cómo la harían una escultura con su cuerpo? Vamos a ver cómo les va. Por aquí veo a Susana. Susana con sus ojos cerrados. Susana, ya estás haciendo tu escultura, ¿verdad? Aquí veo a Cristian. Bueno, Cristian utilizó un objeto. Cristian, cuéntanos ese objeto, ¿cómo es? ¿Qué utilizaste y qué significa esa escultura para ti? Pues son unos audífonos y los estaba como tratando de enredar, como para tratar de decir que de repente la voluntad pues, de estas manos está en realidad más determinada de lo que creo, de lo que se cree, sobre todo como para indicar tal vez que la autonomía pues como que nunca es como solitaria, sino que siempre es como relacional. Estaba pensando en eso. Súper, Cristian, muchas gracias. Que la autonomía es relacional. Vi por aquí a Luis Miguel también haciendo una posición con su cuerpo. Muy bien, Luis Miguel. ¿Cómo es esa posición para ti? ¿Qué significa? ¿Qué relación tiene con la autonomía? Tienes tu micrófono cerrado. No te escuchamos, Luis Miguel. Mientras tanto, no sé, de pronto si Constanza, si Susana nos quieran compartir por aquí. Vi también a Trinidad haciendo el ejercicio, mientras que Luis Miguel arregla su micrófono. No sé, Susana. Sí, bueno, yo no sé, el internet aquí está fallando, entonces entro y salgo, entonces claro, cuando hicimos la escultura, yo había hecho algo como esto, después cuando fue Boris, no, autonomía, dije, no sé qué es esto, ninguna autonomía, ¿qué me hace autonomía? Para mí, en esa autonomía de lo que yo puedo hacer, ¿no? De lo que está dentro de mí hacer, de que ya tengo todo lo que necesito, ¿no? Aquí ya en mis facultades puedo ser autónomo, entonces, bueno, en ese mudra de que todo lo que necesite me llegue para ser autónomo. ¿Cómo es la posición de tus manos, Susana? Podrías, ok, súper. Este mudra así de copa abierta, ¿no? Sí, parece como una corona, ¿no? Ok, muchas gracias, Susana. Dale, Constanza, ¿nos querías compartir? Hola, no sé si me escuchan. ¿Sí? Sí, te escuchamos. Bueno, les cuento que no me puedo mover mucho porque hace un par de días me puse la vacuna. Me puse la tercera vacuna y me duele mucho, así es que me muevo pero poco. Así que bueno, dentro de lo que puedo hacer, mi posición era así, en el fondo diciendo que claro, que
que tengo, como decía Susana, todo lo suficiente para hacer lo que quiero. Y autonomía también a mí me da un poco la noción de que es algo un poco más individual, más que colectivo. Y me encantó la idea de Susana, de esa como pose de meditación, la encontré súper buena. Pero bueno, estoy como un poco limitada en las cosas que puedo hacer físicamente. Me interesa mucho esa idea de por qué crees que la autonomía es algo individual y no colectivo. ¿Cómo la ves? Claro, porque en el fondo me da la sensación de que autonomía es poder hacer, llevar a cabo los planes de vida o los objetivos que uno tiene independiente del entorno, del contexto. Entonces, en ese sentido me da la sensación de que es algo un poco más individual, autonomía, a diferencia de otras virtudes que ustedes hayan dicho como solidaridad o empatía. Autonomía me da la sensación de que es algo que en el fondo cada persona tiene las herramientas para por sí misma, para poder valerse por sí misma. Muchas gracias, Constanza. Bueno, aquí hay un punto súper importante para lo que nosotros hacemos y es precisamente cómo estos valores, que en algunos casos puede parecer algo individual, los llevamos a un colectivo. La primera persona no es solamente el yo, también tenemos la primera persona del plural, ¿no? El nosotros, como también nosotros construimos. Entonces me gusta mucho esto que menciona Constanza. Ahora les voy a pedir que a Trinidad, ¿quieres compartir? No sabía muy bien si sí podías o no, pero no sé si quieres compartir tu escultura. Y alguien de pronto que no haya podido poner la cámara también la puede compartir si quiere. O sea, simplemente yo estaba tendida en el piso porque me parece que igual la autonomía es como parte de poder decidir lo que uno quiere hacer de forma independiente, pero igual dentro de un contexto. Y me parece interesante también la idea de que aunque sea algo muy difícil o parezca muy imposible, hacerlo de igual forma. O sea, si yo hubiera podido, probablemente me hubiera puesto de cabeza, pero no puedo hacerlo. Entonces simplemente opté por tenderme en el piso y tratar de graficar eso. Muchas gracias, Trinidad. Bueno, si alguien más quiere compartir, pues me va avisando. Por el momento voy a ir continuando el ejercicio. ¿Listo? Entonces, sin dejar de ponernos de pie, todos de pie. Vamos a empezar ahora a caminar en el espacio, recordando cuáles son esas esculturas de nuestros compañeros. Vamos a intentar ponerle movimiento. Entonces, de pronto, en el espacio, moviéndonos, vamos a intentar darle sentido un poco a la escultura, por ejemplo, de Susana, ¿cierto? De pronto podemos cambiarla, podemos modificarla, podemos combinarla, ¿cierto? ¿Cómo pasamos esa autonomía individual a algo colectivo? Vamos a pensar. De pronto la de Constanza, si alguno tiene oportunidad de la de hacer de Trinidad, tirarse en el piso. Eso es. Vamos a movernos un poco. Y vamos a sentir lo que podría haber sentido el otro cuando pensó en autonomía. ¿Qué emociones creen que están ligadas a esa disposición, a ese movimiento? Los valores, como les decía Cristian, son procesos que tienen ligados también emociones. La de Cristian, por ejemplo, como la red. Tomémonos solo el espacio de pensarlo mientras nos movemos.
Y si tal vez no se pudieron mover, si tal vez no pudieron prender su cámara, pueden ahora participar en la siguiente parte, que es simplemente ir, ahora sí ya nos podemos sentar. Este era como, bueno, ya nos despejamos un poquito, ya nos podemos sentar. Y vamos a tomar una hoja y colores, marcadores, lápiz, lo que ustedes quieran, para representar qué pasó con nosotros durante este corto ejercicio. Si quieren dibujar algo, escribir algo, palabras, no tienen que pensarlo tanto, solo hagan un poco como aquello con lo que se conectaron durante el ejercicio. Vamos a dar unos 5, 8 minuticos para que ustedes puedan crear allí lo que ustedes quieran. ¿Qué trajo ustedes ese ejercicio? Sería interesante que en el proceso también vinculen esas emociones que pensaron, la definición que ustedes le dan a ese valor, las partes del cuerpo, las sensaciones que tuvieron. Quisiera también aprovechar para preguntarles de pronto a quienes no pusieron la cámara, de pronto porque no podían o porque no se sentían cómodos, ¿cómo les fue con el ejercicio? ¿Pudieron al menos hacer el escaneo, la respiración?
No sé si de pronto Juan o Jefferson, Frank, Wilson, que empezó con nosotros, pero luego se fue. Ana María, ¿cómo te fue? Cuéntanos. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues súper bien, me sentí, digamos que muy cómoda, pues al final, pues ya cuando uno es como consciente de todas esas partes que no les presta como mucha atención o bueno, sí, tal vez el cuerpo está hablando, diciendo de alguna manera que no está bien, que tal vez hay situaciones de estrés, de tensión que no estamos manejando bien y uno no es consciente de eso, sino pues hasta este momento en el que, digamos, sentí como que sí había como en la nuca como pues partecitas más rígidas y ya como que con la respiración me di dando cuenta de muchas cosas, entonces me pareció súper bueno el ejercicio, muchas gracias. Qué bueno, Ana María. ¿Y cómo vincularías eso que te sucedió con el valor que estamos trabajando, con la autonomía? ¿Cómo crees que se relaciona? Pues partiría de que eso implica también ser una persona, o bueno, eso implica la autonomía, ser uno también consciente no solo en sus decisiones, sino en el sentir de su cuerpo. Entonces, creo que es un conjunto de todo. Muchas gracias, Ana María. No sé, el resto, Santiago, Jordán, Rómulo. Yo todavía veo a Susana y a Trinidad súper concentradas. No sé si Luis y Constanza ya. Muy bien. Fue una experiencia muy bonita, porque fue una intronización en mi misma persona. Entonces comprendí, inclusive el dibujito fue ese, comprendí la autonomía nomos. ¿Podrías acercarlo? Es que no lo vimos. Ah. Bueno, es la autonomía relacional, siempre la autonomía, aunque tomo las decisiones, pero siempre es en favor de mi propia persona, pero de los otros, porque siempre están involucrados. Por algo, siempre está uno pensando en alguien, en algo, en alguna dificultad, en los estudiantes, en el caso mío como maestro, en el trabajo, en los que tienen algún problema, con los otros, con mi familia. Entonces la autonomía es relacional, yo la veo que es siempre en función, no solamente de mi persona, sino en los otros también, de una responsabilidad, como que uno la autonomía con la responsabilidad. Muchas gracias, Luis. No sé, ¿podrías volvernoslo a mostrar? Perdón, es que no, fue muy rápido. Lo que pasa es que yo estoy dentro de la naturaleza, en el mar, frente al mar, dentro de la naturaleza, yo soy naturaleza, ¿no? En ese sentido, y si no, y como tal, y los otros están al lado, los animales, yo no estoy aislado, esa autonomía es contextualizada en el espacio en el cual yo vivo, porque no soy una persona aislada. Y yo soy cuerpo, yo soy materia, soy aire. Bueno. Bueno, muy chévere esas relaciones que haces con el aire, ¿no? Todo el proceso de respiración, del contexto. Aquí hablamos un poco también de lo que estábamos diciendo, ¿no, Constanza? Como esa relación entre lo individual y lo que está en el entorno, ¿no? Cómo nos hacemos también responsables de eso. Muchas gracias, Luis. No sé si, Constanza, tú quieras compartir tu dibujo. Que no entendí que había que hacer un dibujo, pensé que teníamos que pensar en cómo nos habíamos sentido. Ah, bueno, también, si quieres. Pues yo pensaba era más como que pudieran escribir algo, ya fuera sí, una frase, un dibujo. Sí, eso entendí, que había que escribir algo. Bueno, yo al principio estaba un poco confundida y estaba un poco en shock, porque quizás la metodología de cómo llegar a estos conceptos es súper diferente, es algo que yo nunca había visto.
Entonces, cuando yo entré al taller, yo me imaginaba que iba a ser, no sé, algo más expositivo o algo como más, a ver, ¿cómo lo pongo? Como en términos de pensar en distintas ideas. Y bueno, llego al taller y es algo completamente distinto, en el que hay que hacer cosas con el cuerpo, algo que yo nunca había hecho. Entonces, como algo muy diferente, como muy original, y en ese sentido como que estaba un poco en shock. Y bueno, y también nos están grabando, entonces como que estaba más nerviosa. Así que bueno, ya al principio estaba un poco nerviosa, pero bueno, después claro, como en el fondo fue un poco difícil, eh, como ya estábamos en esta dinámica del cuerpo, uno, no sé, tiende a separar como distintas cosas. Entonces tú ya, yo estoy en el trabajo, y cuando estoy en el trabajo me enfoco en, no sé, pensar ideas, qué sé yo, de ética o de otras cosas, y si es que estoy en un taller de, no sé, o si estoy haciendo meditación o otra cosa, hago meditación. Entonces siempre están como estas dos cosas muy separadas, y encontré un poco difícil y estuve un poco confundida en cómo unir estas dos cosas al principio. Entonces, claro, como que algo con el cuerpo, pero también con una idea, entonces lo encontré súper difícil. Y bueno, al final se me ocurrió algo, y claro, que en el fondo era como esta posición que yo encontré que era como bien estable, y que en el fondo yo sentí que se relacionaba con la idea de autonomía, porque para ser autónomo primero hay que estar como estable, y después uno puede seguir sus, no sé, planes de vida o las cosas que uno quiera hacer o tomar distintas decisiones. Entonces, bueno, por eso mi posición del cuerpo fue como una estabilidad. Pero yo creo que el 80% del taller fue en el fondo como, no sé, como hacerme la idea de algo tan distinto. Esa fue mi experiencia. Gracias, Constanza. Bueno, ahí hay muchas cosas. Yo creo que, pues en realidad, como se dieron cuenta, fue algo muy cortito, porque la idea también era que ustedes se fueran familiarizando con el proceso, porque esto, pues, es un proceso. Entonces, claramente al principio un estudiante no puede hacer, no sé, una hora de meditación, pero de pronto el estudiante en la primera parte, digamos, puede darse cuenta de cómo está respirando y cómo eso también puede ser un ejercicio de autonomía, cómo decido yo respirar o cómo mi cuerpo también me permite hacerlo, ¿no? Cómo me relaciono con el entorno. Digamos que, claro, al principio sí, efectivamente se genera un choque porque, pues, para los estudiantes no es algo común. No van a una clase de ética donde se les da una definición de autonomía, sino que a partir de su propia experiencia se construye esa definición. E incluso también con los otros, ¿no? Tal vez lo que el otro dice me resuena. Entonces, por ejemplo, el hecho de, bueno, vamos a hablar entonces de las distintas posiciones, vamos a mimetizar, ¿no? Un poco, por ejemplo, la posición de Susana, y vamos a intentar pensar en cómo desde allí también se construye un concepto de autonomía. Digamos que la educación somática no es propiamente un campo del conocimiento en el que se diga específicamente cómo debe ser algo, sino que se toma como un proceso que cada persona va avanzando. No es un ejercicio estético, eso es algo muy importante. Cuando nosotros hablamos de los lenguajes del arte, como la danza, como el teatro, no estamos trabajando para tener un movimiento perfecto, ni estamos trabajando en el yoga para hacer con el yoga para hacer una posición perfecta en la que el cuerpo deba estar alineado de una manera, sino estamos trabajando en todo el proceso que tiene el estudiante con respecto a sus emociones, con respecto a la construcción de sus creencias y sus valores, para llegar a relacionarse con un espacio y construir ese espacio también de conocimiento. Entonces, bueno, eso que dices también como que, claro, es un shock, ¿no? Como, uy, ¿cómo así? Ahora me van a poner a respirar y a moverme en el espacio y además me están viendo. El tema de la virtualidad también es un desafío para nosotros. Como equipo, digamos que la virtualidad
ha dispuesto también los cuerpos de cierta manera. Entonces el hecho que yo solo pueda mostrarles mi cajita para saber qué estoy haciendo, a veces yo hago cosas con los pies que no ven, pero más allá de eso, más que un ejercicio mismo de mímesis, porque tampoco tienen que hacer lo que yo hago, sino lo que ustedes están sintiendo, lo que su propio cuerpo va diciéndoles, un poco indicándoles, y cómo también en ese proceso tenemos que empezar a escucharnos. ¿No? Eso es súper difícil, estamos acostumbrados a una relación jerárquica en los espacios educativos, donde es el profesor quien dice qué hacer y quien muestra qué hacer, ¿no? Y en este espacio, precisamente hablando de la autonomía, es el estudiante o es la persona, el participante, la persona que está experimentando, quien define en sus propios términos qué es lo que debe hacer, ¿no? Es un poco como evitar un poco esa relación de mímesis y jerarquía. Hay algunas técnicas como el Feldenkrais, como el método Feldenkrais, que ya también Cristian lo nombró, en donde, por ejemplo, el profesor o el facilitador, digamos, no hace ningún tipo de movimiento, sino que lo indica a partir de ciertas instrucciones y es el estudiante quien lo sigue de forma así autónoma, ¿sí? En su propio proceso. Entonces, cuando voltean a ver al profesor, a mirar qué es lo que está haciendo con su cuerpo, el profesor simplemente les ha dado una instrucción y está completamente quieto. Entonces, eso supone poner el espacio del aprendizaje, o más bien a la persona en una disposición distinta ante ese espacio de aprendizaje, ¿no? Un poco más, digamos, un poco más constructiva y un poco más autónoma, precisamente. Muchas gracias, Constanza. No sé si Trinidad, Susana quieran compartir cómo les fue, o Cristian también. Ya yo muestro mi dibujo. Eso mi dibujo en verdad son puras líneas, no sé si se vea, está en digital. Así. Son colores que, bueno, los relacioné con la actividad que acabamos de hacer. Son colores que yo asocio como a la relajación, que es el azul, el verde, el amarillo, colores más que nada como del entorno natural. Y como en relación a la idea de autonomía, en el fondo son líneas individuales, pero que forman un todo. Y también tenía unas líneas de marco como en las esquinas, y esas resaltan un poco y chocan un poco dentro de la imagen, pero es porque a mí también me choca hacer este tipo de actividades en frente de una cámara. Como estar con los ojos cerrados es una situación un poco incómoda, pero que finalmente después de un rato ya uno se logra acostumbrar. Y eso. Muchas gracias, Trinidad. Susana, ¿a ti cómo te fue? Bien, yo, bueno, de dibujo hice como sus posturas, ¿no? Hice nuestras posturas y aquí está Cristian como en el enmarañado ese. Anoté algunas palabras como confiar, fue la primera que a lo mejor la autonomía pensé, satisfacción y gratitud, fueron como algunas emociones que pensé, pero también puse pedido de ayuda, juicio, miedo, capacidad, ¿no? Cuando entro a pensar, mira, ¿será que sí puedo hacer esto? Tengo la capacidad de ser autónoma, requiere, al principio yo también lo había visto muy individual y con esta autonomía relacional, bueno, y este pedido de ayuda, a lo mejor para ser autónoma necesito de la colaboración del resto, ¿no? Y después puse conciencia, ¿no? Y como fue Trinidad también que dijo autoconciencia o constancia, entonces, bueno, sí, quedó. Muy chévere, Susana. Además, porque vinculaste ese valor también con emociones que uno podría, digamos, llamar como negativas, aunque no debería existir un poco esa distinción, ¿no? Pero emociones que de pronto no son agradables, más como en ese espacio. Bueno, muy, muy chévere, nos has puesto como del otro lado. Cristian, ¿a ti cómo te fue? Bien, y lo que pasa es que, claro, eso fue sin parte, entonces, pero quería como volver sobre algunas de las cosas que han dicho.
Yo creo que el hecho de que desde una perspectiva somática es como que el cuerpo pueda entrar como con naturalidad en el aula. Y yo creo que es difícil y por ejemplo ahora que Constanza decía o tenía lo difícil que es hacer esto como cuando uno lo están viendo, ¿no? Como prenda su cámara y cierra los ojos, uno se siente de todas maneras expuesto. Pues bueno, ese asunto, digamos, me llamaba la atención porque creo que nos habla como de la vulnerabilidad y de repente como que darnos cuenta de eso puede ser ya como un propósito importante. Y lo otro que quería como destacar sobre algo que decía ahorita Laura, como que uno a veces piensa en la autonomía y a la contracara pues uno piensa, no sé, la heteronomía. Y entonces heteronomos, ¿no? Como eso de que la norma, la ley, el indicativo me viene de otros. Y de pronto ese es el asunto que decía Laura como de la educación mimética. Haga esto, repita esto, alcance tal postura. Y uno se acerca como a la educación corporal pensando en la finalidad, quiero llegar como a eso que me muestran, de pronto en el fondo sea más heterónoma. Pero si uno se acerca a la educación somática diciendo el propósito no es que usted alcance una determinada posición o llegue a una determinada experiencia en el movimiento, sino que en lo que usted puede hacer se dé cuenta qué es lo que le pasa, se convierte entonces como en un mecanismo de autoconocimiento. Y entonces me llama la atención cuando ahorita, por ejemplo, Constanza decía, bueno, no, lo de la vacuna, tengo un dolor. O Luis decía, Luis se tocaba al inicio como el cuello y la espalda. Y este otro tema de pronto de que el concepto pues vaya apareciendo un poco como entre todos y que haya una narrativa que nos ayude a sellarlo, es decir, como que uno puede experimentar cosas, pero es muy importante este momento, el momento de una narrativa. Esa narrativa puede ser el dibujo, puede ser una bitácora, puede ser una foto, puede ser una imagen, pero poder concretar en una narrativa la experiencia corporal es fundamental como para poder darle sentido. Entonces creo que nos estamos tratando de aproximar a compartir desde una simbólica, desde la posición de nuestros cuerpos, desde el movimiento, cómo entendemos un valor o un concepto como autonomía y en ese compartir, en esa recordación ir como armando. Entonces pues me llamaba la atención, quería destacar como eso de lo que vi, digamos que mencionaba. A mí me gustaría volver sobre la presentación un momento, precisamente en la diapositiva de la fenomenología, y contarles un poquito también de cómo ha sido nuestra experiencia en los espacios educativos. Pues bueno, ya se dieron cuenta un poco que el tema de la virtualidad también ha sido todo un reto para nosotros, pero digamos que nos hemos dado cuenta que hay algunas dimensiones de lo educativo que también, pues digamos, se llevan a un buen término desde estas metodologías. Entonces, por ejemplo, en esta imagen de arriba que ustedes ven, ya se evidencia, digamos, unos lazos de confianza. Esto es en una electiva que se oferta para los estudiantes de cualquier carrera en la universidad. En esta oportunidad estaban más que todo estudiantes de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud. Y allí, digamos que podía, al final, digamos, al principio pasaba lo mismo que nos pasó un poco en el ejercicio, ¿no? Pocos prendían las cámaras, muchos estaban alejados un poco del tema, quienes prendían las cámaras pues se sentían un poco expuestos, todo este tema, y al finalizar un poco el semestre, lo que ocurría es que los estudiantes manifestaban la necesidad de verse y encontrarse en el espacio virtual con nosotros, desde diferentes herramientas. Aquí, por ejemplo, utilizamos los filtros que el Zoom proporciona para hablar precisamente del tema de las emociones, de cómo nos sentíamos ese día con los filtros de Zoom.
y cómo a partir de eso también se narraban unas historias, ¿cierto? Que también hacían parte, digamos, de todas estas nociones de las creencias, de los valores, de la concepción misma del cuerpo, de la propia identidad, y que estaban claramente atravesando todo el espacio educativo. Obviamente los ejercicios que nosotros llevamos a cabo en la virtualidad son bastante distintos a lo que se llevaban a cabo antes en la presencialidad, en donde claramente estos lazos de seguridad, de confianza, de confidencialidad incluso, pues eran llevados en otros términos, ¿no? Eran, digamos, el contacto físico con el otro, con otro cuerpo, pues claramente también lleva a un proceso distinto, ¿no? A una comprensión distinta. E incluso pues a favorecer ciertos elementos de la empatía, que no necesariamente pues se ven disminuidos con los procesos virtuales, pero que claramente, digamos, pues sí, son distintos. Quisiera pues aquí dejarlos un poco con Cristian para que hablemos un poco pues como de estos temas finales de la presentación. Y agradecerles también por el espacio, por la participación. Sé que para algunos fue difícil, pero bueno, espero que hayan disfrutado el momento. Bueno, estaba aquí parando la música. Pues muchas gracias, Laura, por el ejercicio. Y de pronto poder pues como comentar un par de cosas, unas consideraciones finales. Pues por un lado el documento que les comentábamos, que les compartíamos al inicio, como que trata de explicar de pronto epistemológicamente qué subyace a la educación somática, pero para ponerlo, vamos, en un par de palabras, es como una perspectiva fenomenológica, pero también una perspectiva, digamos, una perspectiva que se alimenta también de la hermenéutica. Creo que lo importante de la fenomenología es que recupera como el giro a la subjetividad que se encontraba, no sé, que hay por ejemplo en San Agustín, ¿no? Eso de volver sobre sí mismo, o en Descartes. Como que la fenomenología recupera ese giro a la subjetividad, pero a diferencia de una noción como la de Descartes, lo que encuentra no es como el yo como sustancia mental. Acuérdense eso de pienso, luego existo en Descartes, ¿no? Como la certeza de que él es una cosa mental, una cosa que piensa, sino que la fenomenología, cuando vuelve sobre sí, cuando hace el giro reflexivo, no encuentra solamente un yo, sino una red de relaciones. Y entonces, como que la educación somática trata desde esa narrativa en primera persona, como desde la descripción de lo que nos acontece en estos diferentes ejercicios, que nos podamos dar cuenta como de esa red en la que estamos. Y esa red puede ser biológica, ¿cierto? La manera en que estamos vinculados pues, con el resto de los elementos a nuestro alrededor, con las otras especies, pero por supuesto también puede ser una red política, una red comunitaria, puede ser la red familiar, la red institucional, ¿no? Como que siempre estamos situados en todo ese conjunto de redes, y esas redes nos constituyen, pero también como que las agenciamos. De repente pensar, por ejemplo, hoy el tema de la autonomía, puede ser darnos cuenta como en las capacidades de autodeterminación, poder hacer el movimiento de otra manera, como generalmente uno se mueve de formas muy tradicionales, uno tiene hábitos de movimiento muy fuertes. Pero ¿qué pasa si los empiezo a transformar? ¿Qué pasa si el hombro que siempre muevo de una cierta manera encuentro otra para moverla?
abro, ¿no? Como a un espacio de posibilidad, puedo abrir de repente a un espacio de libertad, y cuando alguien en el movimiento va encontrando nuevas formas, como que se va ganando un poco más a sí mismo. Y de repente eso puede significar también que gana autoconfianza, autoeficacia, autovaloración, que se pueden transformar en algo como autonomía. Entonces, de la fenomenología, como que esta perspectiva recupera la idea de hacer como un giro a la subjetividad, pero no para afirmar un yo separado de las cosas, sino más bien un yo que es una red de relaciones con su entorno. Y en el caso de la hermenéutica, que es como una derivación también como de la fenomenología, un poco es el problema de la interpretación y el problema del lenguaje. Es decir, darnos cuenta que interpretar no es algo que hagamos solamente con los textos, sino que es algo que hacemos sobre las acciones, una hermenéutica de la acción, una hermenéutica del movimiento, y también pensar que las cosas hablan. Esa es como una idea que está muy presente en la hermenéutica, ¿no? Como dejar hablar a las cosas. Y dejar hablar puede significar escuchar. Entonces, por ejemplo, en el caso del ejercicio inicial que nos proponía Laura, como el caso de un escaneo corporal, de repente a veces uno está como mucho en la exterioridad, en el indicativo, en el logro, pero de repente no ha fijado, no ha direccionado su atención hacia sí mismo, hacia su corporalidad. Puede más bien que la haya acallado, como para usar esa metáfora. Entonces se trata como de dejar hablar. Dejar hablar es percibir, es escuchar, es hacer hablar, y en ello pues juega un rol importante el movimiento. En el caso del proyecto también un poco pues lo que vemos es que la ética y el cuerpo por supuesto son unos temas muy complejos que no se restringen al ámbito de una disciplina, sino que suponen más bien como la posibilidad de un diálogo. Es decir, si la somática es una visión que desde el cuerpo quiere trabajar los valores, pero siendo consciente como de las relaciones políticas, institucionales y territoriales en las que estamos partes, pues, de las que somos parte, pues hace falta un enfoque transdisciplinar. Y quería mencionar como dos cosas en estas consideraciones finales. En la imagen de la derecha ponemos un poco el tema de una constelación. De repente ustedes ahorita podríamos tener sus imágenes cuando estaban haciendo la escultura o los dibujos que hicieron y las narrativas que mencionaron. Y si uno tuviera todos esos materiales juntos, como en una constelación, ¿cierto? Donde cada uno es como una estrella. Cuando uno lo recorre, uno puede ver la manera en que va emergiendo una comprensión, en que va emergiendo un concepto, y puede convertirse en una forma de trabajar como con las estrategias somáticas. Pero lo otro que quería mencionar es que es muy importante dentro de las actividades corporales que uno pueda hacer como un balance narrativo, que uno no simplemente deje abierto el movimiento y la experiencia, sino que permita como compartir, hacer preguntas como orientadoras para que la persona piense como una problemática, y un poco es como acabar de darle sentido narrativamente a la, digamos, encarnación de una experiencia. Por supuesto, con lo que hemos hecho hoy, es probable que ninguno de nosotros sea más autónomo, pero tal vez sí nos hemos hecho unas preguntas sobre ese concepto, sobre cómo lo representamos, sobre qué significa, y tal vez con el escaneo nos hemos prestado algo de atención a nosotros mismos, y eso puede ser la base de prácticas de autocuidado que tal vez más adelante puedan contribuir a nuestra autonomía. Se trata entonces de un ejercicio de sensibilización, pero de pensar que
para que algo se vuelva pues justamente como un hábito, ¿no? Una práctica que a veces es un poco, no sé, como la apuesta de las éticas, ¿no? De la ética de la virtud particularmente, ¿no? Pues hace falta que lo volvamos como algo cotidiano. Y la emergencia del cuerpo en las aulas pues también es un poco como la emergencia más natural del movimiento en nuestras propias vidas. Y quería finalizar compartiéndoles un material que es un podcast que lleva el mismo nombre, que es se llama Pensando con el Cuerpo. Es un podcast del programa de fisioterapia de la universidad. Lo conduce la profesora Victoria Molina, que es la que aparecía allí en la foto. Y bueno, se han hecho, creo que ya más de 100 programas. Hace poco estaban haciendo el programa 100, pero son como diferentes experiencias y al final de cada programa hay como unos ejercicios que se recomiendan pues de diferente trabajo en perspectiva ética y emocional con el cuerpo. Entonces está aquí en la plataforma Spreaker y se los dejo acá en el chat para que lo puedan pues consultar, escuchar, dejarnos sus comentarios, etcétera. Bueno, creo que esa ha sido como la idea general. Yo creo que podríamos más bien de pronto dejar estos minutos restantes como por si tienen comentarios, preguntas, cosas que nos quieran compartir, reflexiones adicionales. No sé si Laura quiere agregar algo más. No, yo quisiera como, sí, como dejar este espacio más para los comentarios, las preguntas, de pronto si consideran que quisieran que profundizáramos en algo, tal vez en la experiencia misma, bueno. No sé si Susana, ¿quieras que está la cámara? Dale, dale. Sí, mi pregunta también va orientada a la aplicación, o va orientada a la aplicación. Es decir, cuando hago este ejercicio con mis estudiantes, me gustaría que la mayoría prenda sus cámaras, participe. Cuando los tengo en físico es diferente, ¿no? Igual soy el profesor que está dando una instrucción, que está dando una invitación para. Pero cuando tengo este tipo de ejercicios que intento involucrarlos como bastante en mi práctica, sí, de este tema de proxemia, ¿no? Estas cosas que hablábamos de cómo puedo invitar al otro a tener la experiencia sin separándome de lo que pase al otro lado, ¿no? De la expectativa y del resultado del otro. Yo lo invito y si el otro, ¿no? ¿Cómo me hace sentir a mí que el otro no participe? Repito igual a otra clase a pesar de que no prenden la cámara y veo que no sé cómo lo han llevado, cómo lo recomiendan. Bueno, yo creo que una de las formas más útiles es fijándolo desde los acuerdos iniciales. A veces nosotros en el desarrollo mismo de un taller o a veces incluso en el desarrollo mismo de la clase omitimos este espacio o lo damos por evidente. Y creo que este es el espacio más importante en el que el estudiante comprende que dentro de las reglas, digamos, dentro de las normas de la relación que se va a desarrollar en el aula, el uso de la cámara es un elemento indispensable. Entonces, digamos que no soy muy partidaria como de estas metodologías un poco como conductistas, en las que hay un incentivo y un castigo. No, pero pues sí hablo un poco como desde mi perspectiva como profesora en un espacio en el que puede llegar a ser injusto que ellos conozcan lo más privado de mí y que yo no pueda conocer lo más privado de ellos. Entonces yo les digo como ustedes conocen ya a mis perros, a mi esposo, los cuadros que tengo en la casa, si ese día vinieron a ayudarme para el aseo de la casa o no, pero yo ni siquiera conozco sus rostros.
Y en el ejercicio ético, como ya pues varios autores lo han mencionado, como por ejemplo Levinas, el rostro es de lo más importante para la relación ética, para yo sentirme en conexión con el otro. Y pues precisamente haciendo esa retroalimentación con ellos usualmente como que en el desarrollo mismo de las actividades van paulatinamente haciéndolo. Pero sí es como tener muy presente siempre las reglas y los acuerdos. Cada vez que no lo hacen, pues como recuerden que estamos en un acuerdo en el que ustedes y yo estamos en las mismas condiciones. Es un ejercicio de horizontalidad también de la pedagogía, ¿no? Entonces, como bueno, ¿cómo vamos a poner en este espacio de cuidado, que es un espacio virtual, pero es un espacio de cuidado? Esa cajita también tiene unas reglas y unos acuerdos con los otros. Creo que eso sería lo que desde la experiencia he podido como avanzar. No sé si Cristian o alguien más quiera. Pues de repente sobre eso que están mencionando, pues creo que ahora que Laura decía lo de Levinas, el tema como de la hospitalidad, ¿no? La hospitalidad tiene que ver como, o sea, como que un ejemplo típico es el de invitar a alguien a la casa. Dejar entrar a alguien a la casa es como la persona que es como hospitalaria, como que responde. Y yo siento pues que en la virtualidad a uno le toca eso, ¿no? Pues como que uno deja entrar en la casa al otro, pero uno debería buscar entonces una manera, y es comprensible, ¿no? De por qué mucha gente no lo hace, como la exposición, una manera como para que lo que prime no sea el juicio, sino la comprensión. Y entonces que no sean emociones como el miedo, ¿no? La vergüenza, como lo que lo impida, sino abrir otras posibilidades. Eh, Creo que es difícil, pero uno no lo debe hacer como una imposición, o sea, no puede ser como es obligatorio que me prendan las cámaras porque como que uno los va a perder, va como a fallar, pero uno sí debería como generar esa cultura del encuentro, esa cultura del rostro y tendrá que ver como con la naturalidad con que lo vamos haciendo. Bueno, eso en relación con lo que discutía. Pero lo otro que me llama la atención es que dices, bueno, tú tratas de hacerlo en tus clases, claro, porque tú tienes una formación particular, por ejemplo, en técnicas corporales. Pero ¿qué significa para un profesor de ética que no? Y la mayoría de los profesores de ética, no sé, por ejemplo, pues no quiero hacer la generalización, pero por ejemplo en el caso de la Universidad del Rosario, que somos un grupo como de 20 personas, eh, la mayoría, si no todos, son personas formadas en la filosofía o en el derecho. Hay como una tendencia y es posible, por ejemplo, que allí no hayan desarrollado como una práctica personal, no sé, en el yoga, en alguna otra técnica corporal. Entonces, ¿qué es lo que puede significar? Creo que el asunto de pensar con el cuerpo no es solo una apuesta para los estudiantes como una metodología de trabajo en el aula para encarnar valores, sino también una apuesta de desarrollo de competencias docentes. Si los profesores son como un poco, pues sí, como faros morales de los estudiantes, pues un poco el asunto de la corporalidad, del autoconocimiento, del cuidado del cuerpo, deberán ser competencias que desarrollemos cada vez más en nuestros profesores, pero de pronto no para que ahora ellos vayan en sus clases a hacer talleres de respiración, de yoga, de teatro, etcétera, sino para que lo puedan como incorporar con naturalidad en su ejercicio docente. Lo que diría es las competencias somáticas, que es un poco estas que mencionábamos antes, ¿no? Como reflexividad, comunicación, presencia, comprensión, etcétera, que se pueden trabajar a través del movimiento, son como elementos que pueden fortalecer como nuestra experiencia pedagógica, así no es que sea que ahora vayamos a dar como estos talleres, aunque sé que en el caso de Susana sí, pero por su propia formación como corporal. A mí me gustaría de pronto preguntarte al contrario,
¿qué tanto en tus ejercicios, por ejemplo, la ética se vuelve como un tema importante en los ejercicios de movimiento? ¿Cómo ha sido como ese vínculo tú que vienes más bien es del ámbito como de los lenguajes corporales? No sé, ¿qué piensas? De hecho, me encantó el taller y bueno, me gusta, por supuesto, ¿no? Yo sigo pensando con el cuerpo porque siento que en el trabajo con el otro, con el cuerpo del otro, también estos valores éticos. ¡Ay! Ah, no, sí están aquí, perdón, se fue la cámara. Cobran mucha importancia. Nosotros normalmente tenemos una discusión al respecto, ¿no? Pero esto puede ser una estrategia para abordarlo también, abordar estos temas como de valores de relacionarse con el otro, del tacto con el otro, del juicio que hago sobre el cuerpo del otro, me parece, o a mí me pasa mucho cuando evaluamos postura, ¿no? Que hace, ¡oh! Mira cómo está el pie de esta persona, ¿no? Ese tipo de cosas, lo primero que intento que sepan que no va a ser en el juicio del negativo, sino es una observación en la evaluación de la postura, por lo menos. Pero me gusta, me parece que puedo además incluir en esta dinámica, conocer primero ellos qué traen antes de yo normalmente dar, ¿no? Las cosas para poner cuidado. Entonces, pero sí, claro, la ética en el cuidado con el otro es transversal, ¿no? Por eso me gusta también que tengamos este tipo de encuentros y este tipo de prácticas o de formaciones. No sé si contesté bien la pregunta. Sí, yo ahí quería agregar algo que me parece muy, muy importante, y es que así como sucede en las prácticas corporales, con este tema de no tiene buena postura, el pie está mal acomodado o no se ve estéticamente correcto, ¿no? Como pasa en la danza o en el teatro, o es un buen actor o no es una buena actriz. Todo este tipo de juicios, digamos que se relacionan también con los juicios morales que tenemos cotidianamente y que también se dan los espacios educativos relacionados con la ética, en donde muchas veces se dice, bueno, tú eres autónomo si haces tal, 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 o el respeto significa tal, 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 luego tú lo haces, eres respetuoso, no lo haces, no eres respetuoso. Y este tipo de acercamientos también permiten pues que se hagan otras definiciones de aquello que ya damos como por dado sobre los valores y las creencias, porque a veces ser respetuoso para una persona puede ser muy distante de lo que el otro piensa sobre el respeto, y tal vez el fallo de los acuerdos éticos está precisamente en esa imposibilidad de hablar sinceramente sobre esas posturas individuales. Claro, no quiere decir que cualquier cosa que se diga sobre el respeto va a ser validada, no, pero si damos más espacio a la comprensión entre los diferentes actores, ¿cierto? Para llegar a esos acuerdos, para hablar sobre esos temas, para discutirlos, pues claramente va a ser mucho más fácil el desarrollo, la conexión, los lazos de confianza, de seguridad, esto que hablamos sobre el no juicio y demás. Sin olvidar que claramente las emociones y también pues los valores y creencias que tenemos nos permiten dar una valoración del mundo exterior, entender que no es nuestra valoración del mundo exterior o la valoración del mundo exterior hacia nosotros lo que realmente va a o tendría que guiar mi comportamiento ético, sino que hay muchas otras variables que también están por ahí, ¿no? Como el tema de las sensaciones, ¿no? De la relación del cuerpo, de lo que yo puedo brindar al medio y lo que el medio también me brinda en esa relación, ¿no? Entonces, eso me parece muy importante porque a veces también el juicio ético se vuelve un juicio estético, ¿no? Como en aquello que es bonito o no bonito hacer cuando eres respetuoso, por ejemplo. Y a veces caemos en ese tipo como de dinámicas que desde esta perspectiva se busca un poco como romper, ¿no? Como romper esa diferenciación entre lo que es bueno y malo, en lo que es cuerpo y mente, en lo que es razón y emoción, ¿no? Es como intentar volver a verlo de forma holística, digamos, de forma amplia, y entender a la persona también de forma amplia, no solamente como
un cerebro andante o solamente como una emoción andante, sino pues entender todas esas dimensiones de lo que implica ser. De pronto, en esa línea lo que dice Laura, como que esas son extinciones típicas, ¿no? Como mente-cuerpo o corazón-razón, son como separaciones narrativas que se suelen hacer. Y creo que el asunto no es decir como no, es cuerpo y emoción más que razón y deliberación, no, sino mostrar que son como los dos elementos importantes de la formación moral. Y que así como desarrollamos las competencias comunicativas, cognitivas y nuestra capacidad deliberativa, pues es importante que desarrollemos nuestra sensibilidad, que entendamos que las emociones son también procesos corporales y también políticos, y pensar que nuestro cuerpo pues no es una cosa aislada, sino que está en relación con todo ello, y tal vez un enfoque más complejo que apueste a lo deliberativo, pero también al desarrollo de prácticas de cuidado desde el ámbito de la sensibilidad, pueda favorecer el tema de la formación ética, que está centrada en el individuo, sí, pero que es muy contextual, ¿no? Que en última instancia es como poder formar espacios de cuidado. Y de pronto eso incluso ya está también mucho en las perspectivas deliberativas, no sé, pienso en el caso de Colbert, esta idea de que el desarrollo moral se da, pero si hay un ambiente favorable, si hay una institución, un espacio que lo promueve, como que se vuelven unas prácticas habituales, y en ese sentido el darle un lugar al cuerpo, a su conocimiento, a su autocuidado para promover el cuidado de los otros, pues es como una apuesta que claro, tiene consecuencias en el individuo, pero se debe pensar sobre todo como en términos colectivos. Y creo que eso puede tener implicaciones pues políticas y de otro orden como importantes, pensando por ejemplo en el caso de la formación para la paz. Esa es una formación que se puede hacer en una perspectiva somática, porque es en el cuerpo donde quedan pues las huellas, las marcas de la violencia, es el cuerpo y esa vida la que hay que cuidar, que resignificar, y muchas veces lo que se logra hacer con el cuerpo se convierte en un buen elemento para darle sentido a cosas que en otras perspectivas no se logra. Entonces, pienso en un caso, por ejemplo, el de la obra de teatro Antígonas, ¿no? Que la encuentran completa en YouTube, una obra de teatro, un trabajo, digamos, pues, en perspectiva corporal con las madres de los jóvenes llamados falsos positivos en Colombia, que es un reclamo, ¿no? Antígona, ¿no? Esa figura de lo femenino como ante la violencia. Y permite como dar sentido a cosas que es difícil como precisar. Bueno, creo que eso era en sentido general lo que queríamos compartirles. Les agradecemos pues mucho por su escucha, atención y participaciones. Y bueno, no sé si tal vez hay algún comentario o pregunta adicionales, si no, pues bueno, agradecerles. Gracias a todos, un gusto haber pues compartido este espacio con ustedes y nada, les deseamos un muy feliz día. Que estén muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Hasta luego. Cristian.